nosotros estamos atravesando una crisis del modelo de civilización en el que estamos, que probablemente siga igual o peor, pero que nos abre una oportunidad de revisar conductas, de revisar criterios con los cuales nosotros nos movemos, y nos debería convocar a pensar en que nosotros tenemos que estar, a pesar de la crisis, a pesar de las angustias, felices de ser parte de una organización como ESATE, porque somos parte de una organización, somos parte de una organización libre del pueblo, somos parte de la comunidad organizada que está disputando el sentido de lo que está pasando. Y entonces tenemos que tratar de ver qué cosas sí debemos hacer individualmente, esto de pensar en cómo reservamos un pedacito de la entrada de casa para cuando uno llega y se tiene que cambiar y dejar los zapatos, y si hay un rociador para echarle alcohol a la lavandina, mejor, y colgar la pilcha y se le podemos poner una bolsa, mejor. Los trabajadores y trabajadoras de salud perdimos el concepto de que la ropa de trabajo es un elemento de protección y que tiene que quedar en el trabajo y que se tiene que lavar en el trabajo. Fíjense que estamos hablando de cosas como lavarse las manos. Digo, agreguémosle, si quieren, prohibido escupir en el suelo, que era una placa que muchos de los que están acá, que pintan años, saben que era una cosa que se hacía, el higienismo básico, que el guardapolvo de la escuela o del hospital, el guardapolvo de la escuela también, además de ser igualador, era protector. Digo, principios tan básicos, tan primordiales, que fueron arrastrados por conductas consumistas y que nos hicieron pensar que era mejor esto, andar de otra manera. Vuelvo al Malbrán porque me voy, perdón. Capaz que la oscuridad me pone en este lugar. Nosotros en enero que había un virus y empezamos a pensar, a buscar, a estudiar, los compañeros y compañeras nuestros que trabajan en ese servicio, en el de virus respiratorio, que es el Centro Nacional de Referencia y además es el centro de referencia para la Organización Mundial de la Salud para gripe, ¿sí? Pero esto es un virus respiratorio también y por tanto sabíamos que se iban a hacer cargo ellos. Se empezó a buscar qué muestras había que pudieran dar referencia. Hay otros coronavirus que circularon, son los que decía antes, pero apareció uno nuevo, para el cual no había reactivos para diagnosticar, porque al ser nuevo no hay con qué diagnosticar. Entonces empezaron a hacer, los primeros diagnósticos que hicimos fueron diagnósticos por la negativa. Buscábamos que las muestras que se sospechaban no fueran gripes, se probaba con las gripes, no era gripe, se probaba con los coronavirus, no era esos coronavirus. Entonces llegábamos a la posibilidad de identificar que este virus fuera efectivamente el nuevo coronavirus. Hubo un encuentro que se hizo en Brasil, cuando Brasil todavía estaba más o menos ordenado, donde la Organización Mundial de la Salud repartió los primeros reactivos para diagnóstico. 500 muestras se podían hacer. Teníamos para 500 muestras, no había otro reactivo. Se mandaron a sintetizar algunos reactivos, pero eso es lo que había. De ahí se pasó a mandar a producir, a comprar. La compra mundial de reactivos era infernal porque todo el mundo estaba pidiendo lo mismo y no había dónde abastecerse. El Malbrán llegó a un punto en el que no daba abasto para poder hacer el diagnóstico porque se superaba la capacidad operativa, más allá de que el grupo de trabajo, que son 11 compañeras y compañeros, de los cuales de los 11, 9 son mujeres. La delegada general del Malbrán es una de las técnicas que trabaja en ese servicio, de los cuales 8 son precarios, porque también estamos hablando de la precariedad laboral. No vamos a hablar de los salarios acá porque es lo que nos pasa a todos, pero ese grupo de trabajo formó rápidamente a otros grupos para armar un segundo círculo alrededor de ellos, dentro de los propios técnicos y profesionales de los otros servicios del área de virología. Los que hacen virus oncogénicos, los que hacen virus que afectan al sistema nervioso. Se conformó un equipo de trabajo que involucra más o menos a 30 compañeros que son los que sostienen esta tarea, y se armó la capacitación para ampliar la capacidad diagnóstica en capacidad, en tiempo, que es lo que se llama la red de laboratorios. Ese laboratorio del Malbrán es la cabecera, es la punta de una red de laboratorios que se extiende en todo el territorio nacional, laboratorios entre los cuales está el laboratorio del INE, pero también hay laboratorios en la provincia de Buenos Aires, el de Pergamino, que también es Malbrán, lo está haciendo, y hay otros hospitales que lo están haciendo, y se armó primero la capacitación para 35 laboratorios. 35 laboratorios que empezaron a trabajar hace más de un mes. Hoy ya son 130 laboratorios que están trabajando, porque ustedes vieron las compras que se hicieron, los aviones que vinieron de China. Hay una capacidad diagnóstica muy alta en el país, se empezó a trabajar con otras técnicas también de diagnóstico. Nosotros en el Malbrán pudimos a la vez empezar a hacer las otras tareas que son las que continúan a la posibilidad de diagnosticar. A partir de tener virus diagnosticados,
lo que hicimos fue hacerlos crecer, o sea, replicar virus de a millones. Eso es muy peligroso, pero se hizo porque se hace en un laboratorio de máxima seguridad que tenemos en el Malbrán, que es el BSL-3, que es el laboratorio tal vez el más importante de Argentina seguro en esas características, que se hizo en la época del kirchnerismo, que lo inauguró Ginés González en su momento. Ese laboratorio, ahí se replicaron los virus y ahí con ese virus se hicieron determinadas cuestiones que siguen sirviendo como producción de conocimiento para avanzar en el desarrollo y en la investigación. Nosotros ahí lo que hicimos fue, con ese virus, hacer la secuencia genómica del virus. Esto es como el virus adentro. El virus tiene una cápsula que es de material lipídico, de grasa, y tiene proteínas, que son esos piquitos que se ven en los dibujitos, y adentro tiene ARN, que es el material genético con el que el virus se replica. ¿Sí? Con las proteínas se pega a las células, las invita a abrirse, y cuando le inocula el ARN entra a la célula y le explica que ahora tiene que hacer copias del virus. ¿Sí? Así se replican los virus. Entonces, cuando la célula se revienta de virus, se infectan a otros y así se va replicando la infección. Entonces identificamos que había 3 cepas que llegaron al país diferentes, claramente identificadas, una que venía de Estados Unidos, una que venía de Asia y una que venía de Europa. Esas investigaciones se compartieron en un banco mundial que recibe datos genéticos, y efectivamente en menos de media hora se reconoció que el trabajo que se había hecho era adecuado, y esas cepas forman parte del mapa genético mundial de los virus que están circulando. Esto sirve, primero, para saber que nosotros, a pesar de todo lo que nos pasó, estamos en capacidad de poder hacer esa producción científica, de investigación tecnológica, sanitaria, todos esos nombres un pedacito. Y sirve porque la identificación de qué cepa circula en el país, cuando se pueda desarrollar y producir una vacuna, esa información se acopla a la fórmula de la vacuna que se produce en el mundo. Entonces vamos a tener una vacuna que proteja para las cepas que circularon en nuestro país. ¿Se entiende? Recién empezamos a identificar las que entraron. Ahora falta seguir haciendo ese trabajo para poder identificar cuál fue la cepa cuando termine esta pandemia, cuando termine esta circulación del virus en esta etapa, que va a terminar, no tenemos fecha certera, pero va a terminar. Nosotros podamos haber hecho la investigación de cuál fue la cepa que más prevalencia tuvo, o sea, la que más argentinos infectó, para poder decir que esa tiene que ser la que se incorpore en la vacuna que se pueda llegar a formular. Además hicimos lo que tiene que ver con la identificación de la imagen del virus, como dijo mi compañero Adrián Cacho Lewis, que es el jefe del servicio de microscopía, que también es afiliado de ATE. Todos los que trabajan en el servicio son afiliadas y afiliados de ATE, además, orgullosamente, desde la jefa hasta el último. Lo que Adrián pudo hacer es identificar la imagen del enemigo invisible, sacarle la foto a ese virus. Ahora, es interesante saber que esa foto que se sacó con el microscopio electrónico se tuvo que ir a hacer a la Universidad de Buenos Aires porque el microscopio del Malbrán está roto, porque hace 2 años que no había presupuesto para arreglarlo. Eso también es el daño que nos hizo a nosotros en el Malbrán y que le hizo a todo el Estado y que le hizo a todo el sistema de salud del macrismo: recorte de presupuesto, recorte de personal, echada de gente. Nosotros somos los que resistimos a eso, y los que estamos hoy, que arrancamos con Beto cuando no hacía ni 10 días que había asumido el nuevo gobierno, yendo a reclamar que produzcan repelente para los compañeros, para los habitantes de nuestra patria, que tengan para poder cuidarse. Y somos los que estamos discutiendo cómo nos cuidamos y que estamos armando protocolos para que se pueda volver al trabajo en condiciones dignas y seguras. Y somos los que estamos peleando para que haya mejores condiciones salariales y que vamos a tratar de discutir sabiendo que lo que se viene era un recorte, y que por lo menos recorte no va a haber, pero que va a ser muy difícil la discusión de la paritaria, que suponemos que se va a dar la semana que viene. En este momento, además de seguir haciendo secuencias virales, de seguir haciendo diagnóstico y de seguir buscando identificaciones de secuencias genómicas, estamos haciendo todas las muestras de las villas de Capital Federal. Estamos haciendo, o sea que hoy todas las muestras son positivas. Empezamos con 1, 2, 5, 10, todo lo que entra está siendo positivo. Porque la pandemia y el virus también lo que muestra es en qué sociedad vivimos. Entonces, cuando yo le pedía permiso a Cristian, digo, hay una forma de análisis epidemiológico que tiene que ver con una definición que se llama epidemiología crítica. Hay una epidemiología tradicional,
que es la que te dice, tenés cuántos casos, en qué tiempo, en qué lugar. Ahora, los casos son personas que tienen historia. El tiempo es el tiempo político y social que nos toca vivir, y el lugar es el territorio donde nosotros habitamos, que está atravesado por múltiples condiciones que hacen que no pueda ser eso solamente una cosa contada. Y esto es tan claro que si nosotros pudiéramos ver, no tenemos acá para ver la curva, pero imagínense que cuando empieza la pandemia, el 75% de los casos eran de la clase alta de nuestro país. El 20% eran de la clase media y el 5% era de la clase baja. A 2 meses, las curvas lo que hicieron fue cruzarse. El 80% lo está sufriendo la clase baja, el 20% la clase media, el 15% de la clase media y el 5% de la clase alta. ¿Por qué? Porque tienen condiciones para aislarse sin problema. Y porque la gente de los barrios, yo vi fotos y estuve con compañeros que estuvieron, porque yo no fui a la 31, donde la reta colgó carteles que dicen, antes de entrar a tu casa, lavate las manos, pero no tienen agua. ¿Se entiende? Entonces digo, es muy difícil hacer recomendaciones. Comé sano. Amigos, tuvimos que cerrar los 10 comedores que la CTA tiene en la 31 porque se enfermaron todos los compañeros que trabajan en los comedores. Hay 2 internados en terapia. Entonces, estas circunstancias que no son muy técnicas, no estoy haciendo una exposición muy técnica, me parece. Tiene que ver con que nosotros tenemos que disputar el sentido de cuál es la sociedad en la que queremos vivir y a la que queremos volver. Yo no quiero que volvamos a la normalidad, de ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Los protagonistas de ese debate somos nosotros, y nosotras, y nosotres. No hay muchos más. No somos tantos. Pero si estamos convencidos de que podemos dar ese debate, nos tenemos que cuidar en el laburo, tenemos que cuidar a nuestros vecinos, tenemos que entender que hoy la mejor vacuna es el aislamiento, efectivamente, porque es lo que nos permite cuidarnos, a la vez de que nosotros, en ese sentido, tenemos el privilegio y estamos re jodidos porque somos trabajadores estatales. Y tenemos una doble vara que nos mide. Nosotros tenemos que seguir laburando porque el Estado es el único que puede garantizar condiciones de seguridad y de salud para nuestra gente. Entonces, tenemos que cuidar a nuestro pueblo y cuidarnos a nosotros como trabajadores y trabajadoras. Y ahí vuelvo a todo lo que planteaba Beto, que en ese sentido, digo, no voy a repetir porque Beto me supera en concepto en ese sentido, claramente. Porque labura hace mucho y labura muy bien, y es un orgullo tener el Instituto de Salud que tenemos en ATE Nacional, y esa pulmón, porque no es que hay una política tan definida. Son compañeros y compañeras que se ponen las convicciones al hombro y avanzan para construir herramientas que después nos sirven a todos y a todos. Respecto de lo que significa para el Estado Nacional, para el marco del 214, la CIMAT es una comisión que hasta acá tenía un concepto burocrático, que era esto de cada 6 meses reunirse, ver qué está pasando, contarnos qué había, qué no había, si tenés el matafuego. Ahora, la CIMAT es una herramienta hoy que se tiene que transformar porque no tenemos en todos los sectores de trabajo departamentos, servicio de higiene y seguridad o de salud laboral. No son muchos los lugares, y cuanto más chico sea el lugar, menos tenemos esa posibilidad. Ahora, los compañeros y compañeras que vayan a ser delegados de CIMAT van a tener que ser los guardianes de que se cumplan las condiciones de trabajo para poder tener laburo digno y seguro en nuestros lugares, para volver a trabajar, porque tenemos la obligación de volver a trabajar. Hemos conversado con los compañeros del ANSES la necesidad de que vuelvan a laburar, porque hay mucha gente que está dependiendo de que los subsidios se le otorguen, y lo que no puede pasar es que vuelvan en condiciones que no sean las adecuadas. Digo, nosotros no podemos, nosotros estamos, los trabajadores estatales tenemos una característica, tenemos los que por voluntad política, por convicción, van y se exponen a riesgo de su propia salud. También tenemos los que tratan de zafar y no quieren ir a laburar e inventan cualquier pelotudez. Y en el medio está la mayoría. Entonces, con la convicción de los que tienen esa voluntad, pero con las condiciones que se tienen que cumplir, tenemos que poder avanzar para que el Estado vuelva a estar a pleno en todos los lugares donde haga falta al servicio de nuestra gente, pero garantizándonos a nosotros las condiciones dignas de laburar también, de las cuales también forma parte el salario, la estabilidad, pero que son discusiones para el andanivel, si se quiere, paritario, ¿sí? Es muy complejo lo que viene. Cuando yo hablo del Malbrán, nosotros tenemos... además de estas obligaciones, también tenemos demandas. Nosotros, para que sepan algunos otros, los técnicos que están laburando en el servicio de virus respiratorio, hay 2 técnicos que cobran 25.500 pesos. Y hay 2 profesionales que cobran 37.000 pesos porque arrancaron a laburar hace menos de 5 años. Y la jefa del servicio, que es la referente internacional, cobra 102.000 pesos. Que ese salario para nosotros sería bueno igual, digo, pero... Y ahora se habla de que el Malbrán puede llegar a salir en un billete de 5 lucas. Nosotros queremos que sea 10 de esos billetes. ¿Se entiende lo que digo?
porque vamos a estar en la contracara de un billete, pero seguimos cagados de hambre. Entonces, y no nos pasa a nosotros solos, pasa en otros lugares, aunque hay salarios que sabemos que son diferentes dentro del propio Estado. No tiene que ver con nosotros en particular, tiene que ver con qué valoración se le da en la sociedad a quienes trabajan y para qué trabajan. Y arrancamos con los médicos, con los auxiliares, con los docentes. Todo está bastante patas arriba en este sentido. El Estado fue subvalorado, fue menospreciado, fue dañado, fue golpeado, fuimos maltratados al punto del escarnio, del decir para qué están, que no sirven para nada. Todavía siguen diciendo esas cosas. Todavía hay quienes dicen que no estamos laburando. Una de las defensas más importantes que escuchamos en este sentido fue la de la propia secretaria de Gestión y Empleo Público del gobierno, que salió a pararse de mano diciendo que el 80% de los trabajadores estatales estaba trabajando y que estaban haciendo trabajo remoto y que ese no era teletrabajo, que había que discutirlo en paritaria para que se pueda trabajar en ese sentido. O sea que por un ratito casi parecía un delegado, pero después no nos van a dar lo que queremos todos, sépanlo, sepámoslo. Nosotros tenemos, a pesar de todo estos dolores, tenemos una suerte importante, que es ser laburante del Estado en el marco de una crisis que pone a un gobierno que tiene características de gobierno popular. No es el gobierno que uno quisiera, seguramente, probablemente alguno de los que está acá piense que, no, de los que está acá nadie piensa que mejor es Macri. Digo, zafamos de tener a Carolina Stanley, que era una abogada, como ministra de Salud y Desarrollo Social. ¿Se imaginan lo que estaríamos pasando? Ningún zoom. Pero que no alcanza con lo que hay. Hay que ir por más y hay que poder organizarse, hay que poder discutir condiciones laborales para todos los sectores. El de salud seguramente es el más complicado, porque es muy doloroso cuando no se puede dar respuesta, cuando faltan elementos, pero nosotros tenemos cuando se discute lo que se hace, he visto algunas comunicaciones respecto del INE y de si estaba haciendo verosímil lo que producía como datos o si eso estaba en duda, y mezclando eso con la política de parte de Montenegro. No me sorprende nada, porque Montenegro era el que mandó a reprimir a los trabajadores o a los enfermos del Borda cuando querían tirar el taller. Digo, ese es el mismo tipo, que estaba junto con la que después fue gobernadora, porque nosotros le seguimos los teléfonos, estaban adentro del cuartel de policía central. Entonces, son cosas que uno no debería sorprenderse, no perder la capacidad de sorpresa, digo, no sorprenderse de que uno tiene que esperar ese tipo de respuestas de dónde vienen. Efectivamente, las políticas que se tomaron de aislamiento social preventivo obligatorio lograron aplanar el pico. Pero cuando uno aplana un pico, lo que hace es que todos los casos que iban a estar acá abajo, en realidad se van a dar en más largo tiempo. Esto quiere decir que esto va a seguir y que situaciones como las que pasan en los barrios, en la Villa 31, que todavía no entró en el conurbano, porque la Villa 31 tiene una característica de tener, y las de Capital fundamentalmente, tienen casas construidas para arriba, y en conurbano las casas normalmente son más planas, entonces ahí va a haber más aire que circula, una condición diferente. Vamos a tener que ocuparnos mucho de los que están más golpeados en nuestra sociedad. Los que la pasan bien, los que están bien, no van a tener grandes dificultades con esto. Pero esto se va a extender y nosotros vamos a entrar, para agosto vamos a estar viendo algún resultado de si nos dan algún recreo. Va a haber posibilidades de moverse, de estar saliendo. No lo digo para preocuparlos, lo digo para que entendamos que es un proceso que va a ser largo, que muchos de nosotros vamos a tener que volver al laburo garantizando esas condiciones, que tal vez tengamos que armar turnos de trabajo, que tal vez tengamos que pensar en no trabajar todos juntos. Yo el otro día le contaba a unos compañeros ese grupo de trabajo que nosotros tenemos de 11 que trabajan en el laboratorio y lo rodean otros 20. Ya hace 74 días que están, 75 días que están trabajando, que paran no los fines de semana, paran algún día de la semana para no estar todo el tiempo laburando. Y lo vamos a tener que dividir en dos ese grupo, porque si alguno se infecta, porque nadie está exento, se nos cae todo el sistema de diagnóstico, porque hay que aislar a todo el mundo. Entonces, por lo menos hay que prevenir y dividir en dos, que fue lo que no pasó en Chaco. Cuando Beto hablaba del caso de la médica que se enfermó, en Chaco la enfermedad entró con una médica del Hospital Perrando, que había estado de vacaciones y fue a laburar igual, y estuvo tomando mate con los compañeros en lugar de aislarse. De hecho, ella volteó el laboratorio de diagnóstico para hacer la PCR en Chaco. No quedó nadie, hubo que mandar gente de otro lado. Hay falta de elementos, que es lo que estamos planteando, hay falta de capacitación y hay algunos casos que son de falta de conciencia. Y no la estoy acusando, digo, reconocer cuál fue el evento que lo produjo, porque lo vimos muy claro en el mapa epidemiológico lo que había pasado ahí. Chaco entró por un profesor que fue a la universidad y una médica que fue al hospital.
Si no, no había casos en Chaco. Entonces, hay una responsabilidad. Hoy tenemos 4 infectados en el Ministerio de Salud. Ahí los compañeros estaban armando la CIMAT hoy. 2 de los compañeros son los que fueron a hacer muestreos a los barrios. Estuvimos trabajando, mañana vamos a estar con Beto discutiendo el protocolo de cuidado de los trabajadores de salud, y todavía no lo terminamos de armar, y ya tenemos enfermos dentro del ministerio que fueron a laburar y fueron a muestrear al barrio, y bueno, y capaz que no tenían los elementos y lo hicieron mal, no lo sé. Ahora lo estaban discutiendo los compañeros del propio ministerio, pero hace falta que se cumplan con los controles, con los protocolos, con las recomendaciones en cada lugar, las que hagan falta para cada sitio, acorde a la tarea que desarrollan, acorde así, para atender población, tienen que tener protección el operador, el trabajador y la población. Donde haya otro tipo de tareas, solamente tiene que dar protección e higiene en el lugar. Esto Beto ya hizo con Maga y con Elvira, que es otra compañera que se sumó, que son unos cuadros técnicos de la hostia, y hay recomendaciones y protocolos que ya se hicieron. Tenemos que ponerlos en marcha. Hay capacidad de armar subdelegaciones, como dijimos antes de CIMAT, ya con Rubén, con la gente de IOSFA ya se habilitó. Los civiles van a tener posibilidad de abrir subdelegaciones para que los compañeros puedan tener esto de tratar de garantizar las condiciones dignas y seguras en su lugar de laburo, pero lo tenemos que replicar en todo el Estado, en todos los lugares. Es una tarea enorme, estamos corriendo la de atrás. Lo que estamos es apurando el tranco todo lo que podemos, y estamos, esta tarea de estar hoy viéndonos las caras acá y pudiendo intentar pensar juntos mejores estrategias, es una tarea que, como decía al principio, la podemos abordar como organización porque tenemos una profunda convicción política de para qué estamos los laburantes estatales. No es nada más que en defensa propia. Es en defensa propia y es en defensa de la comunidad de la que somos parte. Es esta dualidad que tenemos y que nos pone orgullosos y a la vez nos obliga a hacer cosas que capaz que sería más cómodo si uno fuera empleado de una fábrica y puteando porque te bajan el salario, pero bueno, y creo que muchas y muchos de ustedes, por suerte nos toca este lugar, que a veces es áspero, que a veces es jodido, pero que es el lugar que nosotros entendemos que tiene que tener un país con un Estado fuerte y al servicio del pueblo.